Seguimos con el proyecto del curso gratuito que nos ofrece Coral Project. Esos 3 botes son lo único claro que hay en el proyecto que quiero añadir, copiando un poco la dinámica de la página de Elena, que es la que propone y nos imparte este curso completamente gratuito, con el patrocinio, con la colaboración de Coral Project. Sé que quiero poner los botes ahí y bueno, y el único requisito en principio que había para estas 2 páginas era un tag, o sea, un desplegable en forma de algo. No especificaba el qué, y yo pues dándole vueltas, no sabía qué hacer, y finalmente aquí me veis que empiezo a escoger papeles, a mover, a sacar los elementos con la única intención de hacer una estantería. Y al fondo tengo previsto, o tengo en mi cabeza, en mente, como si fuera la ventana de una cocina. Nada más acogedor ni nada más navideño que unos botes de lo que queráis, puede ser de galletas, de mermelada, de lo que sea. Pero a ver, ¿quién no está en la cocina de una casa en vísperas de Navidades preparando todo para la noche? Bueno, aquí me veis cortar un trozo de papel, no tiene nada que ver con la colección, pero me estoy apoyando de restos de papeles que creo que le pueden combinar bien los colores. Coloco aquí los botes con intención de dejar 1 centímetro aproximadamente, quizá un pelín más, por debajo de los botes, midiéndolos. Mi intención es hacer un pop-up. Vais a ver el proceso sin necesidad de medidas justas y pertinentes, como yo lo hago, para aprovechar esos restos de papel y dar un poquito de actividad o darle movimiento a mis álbumes. Escojo, o sea, mido, aparte de los centímetros que quiero dejar abajo, hago ahí unas líneas para saber hasta dónde puedo cortar sin pasarme lo más mínimo para que el pop-up me funcione. Este es un pop-up muy sencillo que lo habéis visto muchas veces, no es ya sea en mi canal como en otros, no es la primera vez que lo utilizo, y la verdad es que es uno de los que más me gusta y me parece mucho más divertido. Mido también, ya sabéis, para hacer ese premarco, otro centímetro, y marco la línea, y para saber exactamente cómo debo de cortar en forma recta, me guío. Las medidas iniciales, porque no quería una estantería que fuera donde estuvieran los tarros de forma digamos exacta, no lo quería geométricamente exacto, que fueran los 2 lados exactamente iguales. Al medirlo, los dos, como había condicionado los tarros, pedía para cortar el papel 13 centímetros. Yo añadí un medio centímetro. De esa manera, hacia el lado izquierdo queda 4 centímetros y medio, y hacia el derecho dejo un margen de 4 centímetros exactamente. Ahí veis que voy cortando donde he hecho las líneas para que sea lo más preciso posible con el cúter, y inclusive se me va un poquito, aunque luego no se va a notar absolutamente nada, pero veis, se me va ahí un poquillo. De todas formas, en los laterales, ya sea, normalmente se hace por la parte de fuera, no se utiliza el trozo de papel que va a moverse, se le quita unos milímetros para que no roce y sea fácil cuando tiremos de él, pues que resbale, ¿de acuerdo? Una forma más o menos exacta es esa de medirlo. Partimos por la mitad, se da medio centímetro más o menos aproximadamente, que es donde va pegado la parte trasera del papel, para poder tirar y levantar, digamos, el objeto que queremos. De todas formas, yo creo que se está viendo bastante bien en la imagen,
y no requiere de demasiada explicación. Pero por si hay algún suscriptor o alguna persona que todavía no tiene muy claro cómo hacer ese tipo de movimientos o ese tipo de pop-up, que no les resulte muy difícil. ¿Veis? Aquí rectifico midiendo y quitando unos milímetros, y hacia el otro lado, apoyándolo, quito también nada, unos milímetros escasos, lo justo pues para que no haya problemas. Sí es cierto que cuando hagáis un pop-up, antes de ir pegando elementos, no os agobiéis, y si tenéis que dar 20 vueltas al movimiento de lo que pretendéis hacer, pues se los dais. Los tarros los había intentado con anterioridad, pero reservé uno para que vierais cómo lo hice. Utilicé el marrón más clarito que tenía, de la tinta Distress Ink, y después el que sí os puedo garantizar, ese es el Vintage Photo, que todas tenemos, para dar un poquito más de intensidad. Y por último, pues el más oscuro que tengo, o sea que van los tres. Y así es como he conseguido distresar, poquito a poco he ido distresando en este caso, los 4 tarros. En el último abuso mucho más de este marrón oscuro, porque es el que pretendo que sea sombra del que va a ser protagonista, que ya tengo entintado. Utilizo el otro trozo que me ha quedado para crear un fondo en esta segunda pieza, que va a ser el tirador y el que va a dar movimiento al pop-up. Lo rebordeo con el lápiz, con intención de pegarlo lo más justo posible y que no sobresalga ningún trozo de papel. Luego veréis que rectifico el tirador y lo hago de otra manera, porque no me termina de convencer el fondo. Ese trozo de papel ahí al fondo pegado no me termina a mí de convencer. Entonces lo pego, como estáis viendo, utilizo un poquito de silicona, redondeo por si veo que queda alguna esquina o algún trozo de papel o reborde que sale. Prefiero que quede un pelín de menos que no de más, para ocultarlo lo más posible. Estoy borrando todas las marcas de lápices, no se va a ver absolutamente nada, en realidad no era necesario, pero si os acostumbráis a quitar todos los restos de lápices cuando el proyecto lo exija, o por mínimo que sea, se vea, cuando tenéis esta obsesión de quitar todas las marcas, luego no se os olvidará en cualquier proyecto que pueda ser visible.
Aquí veis cuando cambio el tirador, me doy cuenta de que no me gusta, le corto el trozo que no aparece. No sé en qué momento dejó de grabarme la cámara y lo retomé otra vez ahí para que vierais la modificación del tirador, pensando que se había grabado lo anterior. No hubiera tenido ningún sentido si no os lo comento, pues tampoco, pero bueno, para que veáis errores. Todos esos recortables surgen de la página, la parte superior de la página y de la portada, tanto del trozo donde representa esa página como de la parte donde pone estampería, el lateral, que lo he hecho para formar una ventana. Si veis bien, la parte de arriba, al ser muy similar, lo que hago es que los pajaritos y eso coincido para que sea lo más similar posible, y aprovecho los trozos tanto de la portada como de los recortes de la página superior, que hay 2 pétalos sueltos, para ponerlos en 3D y así cubrir el que ya de por sí hay de la misma página y añadir otro más. Y así doy por finalizada casi esta página. Ya tengo ahí mi estantería con mis torros de cocina y con la función de un pop-up. Lo he hecho un tanto lento, podría haberlo aligerado un poco más, pero por si hay alguien, vuelvo a reiterar que no sabe hacerlo. Bueno, en este trozo de papel no sabía muy bien que había recortado, me quedaban ahí los 2 fondos y bueno, yo soy a veces un tanto rebuscada, y dije voy a aprovechar esos 2 huecos que hacen una figura muy chula. Luego recordé que se trataba de el contorno de un mandala que había utilizado para decorar las 2 primeras páginas. Y bueno, ya estáis viendo cómo lo voy ajustando hasta que atino con la figura exacta. Entonces, al quedar tan poco espacio y verlo retorcido, no estaba muy segura si iba a ser viable el utilizarlo, porque el ponerlo resto pues se veía como despuntado, como mal hecho, y no quería dar esa sensación. Finalmente le busco la vuelta a mi propósito, y lo que hago es terminar de cortarlo con un pelín más de margen. No presto atención, digamos, a los márgenes que que quedan, por decirlo de alguna forma, y me centro en cuadrarlos y en buscar una superficie para crear un fondo y crear ahí una tarjeta, pero que permita ver, digamos, la parte de que decore ese fondo.
Aquí voy probando con diferentes imágenes circulares y finalmente me decido por una que casualmente en el centro se me estropeó un poco. ¿Por qué escojo esa y no la descarto? Por la sencilla razón de que si pego una foto voy a dejar o voy a intentar respetar digamos la cenefa que rodea la imagen central, y a posteriores para que decore esa imagen. Entonces digamos el daño de la tarjeta esa circular se va a tapar con la fotografía y va a dar muy buen resultado. Pienso que va a dar muy buen resultado. De esa manera voy a decorar de dos formas distintas lo que pretendo que sea. ¿Veis? Que bueno, que lo saco y no sé cómo explicaroslo. Espero que sea un poquito más precisa y más clara en las imágenes. Bueno, aquí ya tengo claro las capas que voy a poner o que quiero utilizar, pero tampoco quiero malgastar ni desaprovechar cualquier posible espacio. Entonces empiezo poniendo este trozo de velum o papel vegetal, este marco un tanto extraño que he realizado. Mira a ver si queda mejor con ese fondo verde, aunque vosotros creo que lo veréis como si fuera azul, pero en realidad es un verde de un resto de una página anterior, bueno, de la página anterior o posterior que he utilizado. Entonces quiero que sobresalga evidentemente. Mi hija se había llevado en ese momento el lápiz y para marcar dónde no debía apagar la cinta de doble cara utilizo la regla para guiarme. La intención no es que quede total y absolutamente pegado la parte de atrás. Vais a ver cuál es mi intención. Es utilizar la parte de atrás para dar volumen o textura y crear una capa por debajo, pero al mismo tiempo que tenga un uso, y tapar cualquier desperfecto, por decirlo de alguna forma, cualquier sobresalto o cualquier saliente de papel. Quiero que se quede como en una página un poco más limpia, más pulida, más recta, y que diga algo, evidentemente. Como los papeles no son de la... Bueno, el que quedó utilizando el resto de papel de esa misma página, evidentemente las letras se quedan torcidas, no quedan en la dirección que debieran para, digamos, que haya una continuidad. Así que lo que opto es coger ese trozo que estáis viendo, pego ahí mi familia cantando brillancicos para pedir en aguinaldo. Es un papel, bueno, es un papel yo diría que son 90 gramos, una cosa así.
que tenía de un álbum de estos que se compran con páginas y demás, que me había regalado una amiga, y yo verdaderamente es que no lo iba a utilizar y lo tengo para eso, para recortes y cosas muy puntuales. Ahí veis que voy a pegar un corazoncito que lleva esplateado, creo que lo utilicé en la anterior página, no estoy segura, os lo enseñé en un vídeo de compras, el último. Y es como si fuera una corteza emplateada con rayitas en dorada, para dejar un poco de rastro de esos colores que he estado poniendo en las páginas anteriores. Aquí le hago una pequeña perforación, un agujerito, para dar a entender que ahí hay un bolsillo, y entonces lo que hago es que ya aquí sí en firme voy a aplicar pegamento a lo que sobresale para asegurar un poquito más. Voy a pegar en los lados, más o menos mido y suelto un poquito de hilo para pegar en los lados superiores e inferiores, y así crear mi bolsillo, un poquito aquí y un poquito abajo, y de ese modo he creado otra capa más de papel. Y por otro lado, pues he creado en la parte interior un bolsillito para meter tarjetas, tag, lo que considere. De momento vamos a meter estos dos tags que vienen en la colección, que me parecen muy bonitos, y los voy a dejar de momento ahí. De ese modo, así tengo, me cuesta un poquito porque está recién pegado, esta especie de premarco, que siempre puedo pegar algo también en él. Busco la forma para que me cuadre otra vez en un perfecto orden, que es un poco lioso para sacar, pero bueno, yo creo que me va a ir bastante bien. Y me queda el fondo también ahí, donde puedo pegar otra fotografía un pelín más grande. Y bueno, y así quedarían mis páginas. Veo que le falta todavía ese enfoque de esa ventana que yo pretendo hacer como si fuera la cocina o una alacena, y lo que hago es volver a usar el mecanismo de la primera página, que es poner esa imagen redonda utilizando un wrap, esa vez, aunque es del mismo tono, en forma de hojita. Entonces lo que hago es que perforo ahí, como estáis viendo, y añado el wrap, que os digo que es en forma de hojitas. Me lo regaló mi amiga Galia, y la verdad que es muy bonito. Y voy para que no se mueva tampoco en exceso ni ande bailando, un poquito de cinta de doble cara, y así creo que quedan terminadas mis dos páginas y cumplido con mi requisito. La verdad es que me ha gustado mucho crear estas páginas. Igual no tiene mucho que ver con las originales, pero bueno, algo hay, por lo menos el espíritu.